When you think about businesses like Allbirds or Skims that are selling through the roof, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But what's often overlooked is the business behind the business that makes it all possible. For millions of businesses, that's Shopify. Nobody does selling better than Shopify, the home of the #1 checkout on the planet. With Shop Pay, you can boost conversions by up to 50%, meaning fewer abandoned carts and way more sales. Whether your customers are scrolling online, strolling through your store, or browsing social media, Shopify ensures you're ready to sell wherever they are. It's no secret, businesses that want to grow, grow with Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Allbirds uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/DAX, all lowercase. Go to shopify.com/DAX to upgrade your selling today. Shopify.com/DAX. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Lo que habéis oído a continuación era el sonido de una tormenta solar acercándose a la Tierra. Y es que hoy no hablaremos de fantasmas, ni de ovnis, ni de animales extraños. Hoy hablaremos de algo que a mí me da más miedo. Y son las posibles catástrofes naturales ocasionadas por el sol. ¿Y por qué he querido hablar de esto? Porque en Europa, en algunos puntos de Europa, estamos viviendo una de las peores olas de calor desde 1981. En Europa están batiendo todos los récords de temperatura que había hasta el momento en muchos puntos. Y hoy hablaremos de esta ola de calor extrema, de eventos catastróficos ocurridos por llamaradas solares y de un evento que fue uno de los más fuertes que se recuerdan de la historia o que se sepa, el evento Carrington. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51. Poneos fresquitos porque hoy hablaremos de calor extremo. Y es que en Europa estamos viviendo una de las peores olas de calor que se recuerdan. Sobre todo porque ha venido muy rápido. Sobre todo porque esta ola de calor es muy temprana. No tocaría tener que aguantar estas olas de calor. Llevamos desde junio con olas de calor. Pero esta vez, ya en julio, llevamos 2 semanas con calor extremo. Sobre todo afectado a Portugal, España, Francia, Suiza y Reino Unido. En España estamos un poquito mal acostumbrados. Pero Reino Unido es la primera vez que activa la alerta roja por calor. Francia también, en muchos lugares, es la primera vez que activa la alerta. Y también están superando en algunos puntos de Francia los 42 grados. Hay ya, por el momento, ha habido desde junio unas 4 olas de calor en Europa. Ahora llevamos una que está durando 2 semanas y ya ha habido más de 1.200 muertos. 1.200 muertos y no en incendios, sino
por estar trabajando al sol o trabajar a la sombra, pero la humedad hace que el cuerpo no pueda aguantar esta temperatura y mueren. Es importante estar bien hidratado y sobre todo con estas horas de calor, en las horas más fuertes, que suelen ser al mediodía, no estar expuestos al sol o en un lugar donde no haya sombra. Pero claro, según el trabajo que tengamos, es muy difícil estar resguardados y por eso ya han muerto más de 1000 personas. España, el 10 de junio, ya activó un aviso especial para las temperaturas en 12 provincias. En esta primera etapa, este calor no llegó ni a Canarias, ni a Galicia, ni a Cantabria. Pero ahora ya, en julio, estamos ya prácticamente casi toda España. Hablo primero de España porque vivo ahí. En permanente estado de alerta amarilla e incluso roja por temperaturas que superan los 38-39 grados. Francia en junio ya activó la alerta roja en 12 departamentos y la alerta naranja en 25. Reino Unido también fue la primera vez que activó la alerta roja por calor. En Suiza, en junio también, se emitieron alertas. Las temperaturas estaban entre 31 y 33 grados al sur de los Alpes. Imaginaos, la temperatura media es de 25 y en Suiza subió a 32-33. Llegó incluso a 37 grados. Algo que nunca se había visto. En España, por ejemplo, la ola de calor más temprana de la que se tenían registros fue en 1981. Pero ahora está superando todos los récords. Y no solo es la calor, sino la humedad. En Mallorca, por ejemplo, pueden estar a 38 grados en Baleares, en las Islas Baleares de España, y tener una humedad increíble. Eso hace que te deshidrates muy rápidamente y no puedas estar más de media hora al sol. En otros lugares no hay tanta humedad y la calor pues es más fácil de llevar. Pero cuando se juntan humedad y temperatura es un cóctel mortal. Ha habido estudios que dicen que si la humedad llegara al 100% y con tan solo 38 grados, el cuerpo humano no lo soportaría. Por eso hay que estar muy atentos en zonas muy húmedas y donde hace mucha calor al grado de humedad. Venden aparatos por todo que te miden la humedad en cualquier Amazon, en cualquier sitio. Y es muy importante saber esta humedad porque como no suele llegar a los 100% de humedad, solo pasa en países más tropicales, pero así como está el mundo, así como está la temperatura y la tierra, hay que ir estando atentos a la humedad. En Baleares, ¿qué pasa? Y en la parte del Mediterráneo, que el agua, el mar, está muy, muy caliente. Cada año va subiendo grados. Eso hace que los episodios de calor sean más fuertes, que haya más humedad, y en invierno las tormentas sean más cortas y más potentes, cosa que antes no pasaba. Antes, por la noche refrescaba, podías tener las ventanas abiertas y podías dormir. A veces había días que no, pero yo recuerdo de pequeño que abriendo las ventanas y poniéndote en donde pasa el aire, se podía dormir perfectamente fresquito. Ahora ya no está pasando eso. Antes había unos días de mucho calor, pero eran pocos días. Después ya la temperatura bajaba. En invierno hacía las tormentas que
normales. En verano, sobre todo en agosto, septiembre, hacía alguna tormenta de verano. Pero es que ahora es calor constante. Ya a veces, incluso desde marzo a abril, ya empieza a hacer calor. Solo llueve 53 días al año. Estoy hablando de Baleares, de Mallorca, que es donde vivo. Os lo digo para que, a modo de ejemplo, para que os hagáis una idea de cómo está el tema. Y las horas de calor cada vez son más largas y más intensas. Antes era a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, o hasta las 10 de la mañana. Se estaba bien, se estaba fresquito. Después sí que venía calor y sabías que al mediodía no podías estar al aire libre muchas veces porque el sol era fuerte. Ahora ya, de noche hace casi 30 grados. A la hora de dormir. Por la mañana siguen haciendo 30 grados. Y por la tarde no refresca absolutamente nada. Ahora se ve que el aire caliente del Sáhara está llegando mucho más al Mediterráneo. Se une, no soy meteorólogo, pero os hablo de lo que estoy viviendo yo. Se une, me imagino, con la humedad que hay en el Mediterráneo. Y eso hace que haga un calor infernal. 1.200 muertos. 1.200 muertos en 2 semanas. Yo creo que cada vez hará más calor, más fuerte. En 20 años seguramente lleguemos. Ya hay lugares de España que han llegado a los 45 grados en momentos puntuales. Yo creo que en 20 años lo normal no serán 37, 38 grados. Las horas de calor en 20 años seguramente podrán llegar a los 48, 49, incluso 50. En la India, en los últimos 10 años, han perdido la vida 11.571 personas. La última ola de calor del país asiático superó los 62 grados en la superficie y casi 50 grados en el aire. Y es que estamos hablando de una ola de calor en Europa que llega a los 40-42 grados. En estos países de la India y tal están mucho más acostumbrados, pero es que ahí suele ser normal. Pero es que en Europa no. Y yo pensé, ¿cuánto calor puede soportar el ser humano? Los valores soportables acostumbrados en España son de entre 30 y 40. Pero el cuerpo humano puede sobrevivir a más de 40, siempre que esté bien hidratado. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano está en torno a 55 grados, con una humedad normal? Cuando le superan los 60, el cuerpo puede acabar sufriendo hipertermia en 10 minutos. Vamos, que muere por deshidratación extrema. Lo que nadie puede soportar, se cree, son una temperatura superior a los 70 grados. Y es que a partir de los 41 grados, ya hay células de nuestro cuerpo que empiezan a morir. Por eso los golpes de calor no pasan porque te dé el sol a 40 grados 5 minutos o 10 minutos o media hora que vayas caminando. Pero es por, durante varios días, someter a tu cuerpo a calor de extremo, a más de 40 grados, 40, 50, según en qué lugares de la Tierra, durante varios días. Eso hace que el cuerpo después, de repente un día tenga un colapso y la persona muera. Por eso yo he querido hacer este programa para concienciar a la gente que me está escuchando del calor.
Yo trabajo en una farmacia. Al principio las cremas solares que se vendían no pasaban del número 20, número 30. Esto es el número que se le da al grado de protección. Y desde hace unos 5 años, 6, ya todas las cremas prácticamente tienen 50 de protección. Y algunas cremas incluso protegen de casi todos los rayos que entran a la Tierra. Cuando veis, esto ya es un consejo, un paréntesis, un consejo profesional. Esto es lo que va a 51, aquí siempre puede haber alguna sorpresa. Cuando veis una crema solar que pone 20, 30 o que solo protege de 2 rayos, te lo pone en el paquete de la crema, te pone UV más otro rayo solar. Es mejor, os lo recomiendo, comprar una crema que proteja de 3, 4 rayos distintos. Eso lo veréis en los paquetes de las cremas solares. Abajo te pone 2 nombres, o 3 o 4, que son los nombres de distintos rayos solares. Y yo recomiendo, porque si estáis en invierno, pues a lo mejor no importa, pero en verano, sobre todo si estáis en zonas de playa, en islas o en zonas costeras, o cuando hay una ola de calor, comprad la crema solar que más rayo que proteja de más rayos distintos. Hay pocas marcas que lo hacen, pero sí que hay, son un poco más caritas. Pero ese es otro tema muy importante, porque no protegerse bien del sol crea cánceres de la piel, crea granitos, pigmentación. Y ese es otro punto que yo he notado en todo esto ya, en toda mi vida, que ya son 36 años viviendo en Mallorca, en una isla, en España. Y es que antes el sol no era tan fuerte. Seguramente habrá científicos que digan que eso no es verdad, tal y cual. Me da igual, yo vivo ahí, yo sé lo que he vivido y lo que estoy viviendo. Y antes el sol no era tan fuerte como ahora. Ahora el sol es mucho más fuerte. Ahora las llamaradas solares, los rayos solares, penetran más en la Tierra y en nosotros mismos. Y eso es muy peligroso. Por eso a veces cuando veo playas llenas de gente, con niños, gente que no se ha protegido bien con la crema solar, a las 3 de la tarde, a 39 grados, no puedo hacer nada, pero sí que están poniendo en riesgo su salud. No solo que se puedan deshidratar, sino en temas de piel, de cánceres de piel. Tampoco quiero alarmar, pero sí que hay que ir con cuidado, porque cada vez los rayos solares, el sol, en según qué puntos de Europa sobre todo, que es donde se está notando más, el sol es más fuerte. Y ahora ya nos vamos, después de estos datos y de este discurso un poco para concienciar de cómo está el sol. Nos vamos al evento, a la tormenta solar más fuerte de la que se tienen registros. Fue llamado el evento Carrington y ocurrió en 1859. Se conoce como evento Carrington en homenaje a Richard C. Carrington, el astrónomo que detectó una inusual actividad solar poco después de que sus efectos se notaran en la Tierra. Por entonces, aún se desconocía la relación entre aquella actividad solar y los fenómenos que ocurrirían sobre el planeta pocas horas después. Era impensable que un evento, un acontecimiento que tenía lugar a tantos millones de kilómetros en el Sol, pudiera afectar de manera directa a la Tierra. Nunca se había pensado en eso, nunca los científicos habían pensado que lo que ocurría en el Sol, esas llamaradas solares, podían afectar a la Tierra. El 28 de agosto de aquel año se empezaron a ver auroras boreales en latitudes muy poco corrientes.
se vieron en Inglaterra, en Madrid, en España, en Francia, en lugares donde casi nunca o nunca se había visto una aurora boreal. Días después, la mañana del 11 de septiembre de ese año, a las 11:18, según anota en su testimonio Richard Carrington, era uno de los astrónomos más reputados de Inglaterra. Él anotó que se encontraba estudiando el aspecto de un grupo de manchas que le habían llamado la atención por su gran tamaño. Estaba mirando al sol, viendo unas manchas negras que había, y de repente 2 puntos brillantes de color blanco aparecieron sobre las mismas. Se intensificaron rápidamente y adoptaron una forma semejante a la de un riñón. Enseguida supo que estaba siendo testigo de algo sin precedentes. Así que, llevado por el nerviosismo, Carrington llamó rápidamente a alguien con quien compartir aquel momento. Al regresar, el astrónomo y su acompañante observaron cómo los puntos blancos se desplazaban al tiempo que se contraían y desaparecían. Eso duró más o menos unos 5 minutos. Y 4 horas después de la medianoche, el 2 de septiembre, empezó la gran tormenta solar. Sobre los cielos de todo el planeta aparecieron auroras de colores rojo, verde, azul y púrpura, tan brillantes que hasta se podía leer con la luz natural. Imaginaos si era brillante que de noche se podía leer un libro. Las auroras fueron todo un espectáculo en zonas, como he dicho, como el Mediterráneo, Estados Unidos, Cuba, Bahamas, Jamaica, El Salvador, Hawái, Océano Atlántico, Pacífico. Capitanes de barco registraron en los cuadernos de bitácora la aparición de intensas luces anaranjadas en el cielo. Imaginad, a medida que la noche transcurría y se acercaba el amanecer, las luces, la tempestad lumínica solar, se fue disipando. Cuando creían que todo había acabado, la gente fue testigo de algo aún más sorprendente. En el horizonte, extrañas luces llameaban, como si de un incendio muy grande se tratara. La sensación era de un gran cataclismo, algo que se les venía encima y era inevitable. Además, las brújulas eran inservibles. Los cielos de la Tierra nunca habían sido testigos, que se sepa, de un acontecimiento similar. Me imagino que hace miles de años sí que habrán pasado cosas de estas, pero desde que está el ser humano, que se sepa, no se había descrito algo similar. Todos coincidían. Había sido el espectáculo más tremendo y más sobrecogedor que habían visto nunca. Pero, en el tiempo que en los cielos se producían auroras boreales, que me maravillaban a mucha gente, otros se estremecían. Los telégrafos, los sistemas de telégrafo, habían sido completamente aniquilados. No había comunicación en todo el mundo. Durante días, la naturaleza cortó la comunicación de las personas. Pero también hubo víctimas. En muchas oficinas de telégrafos, donde estaban las personas trabajando, los equipos estallaron en llamas y la gente se quemó. Los periódicos de todo el mundo dejaron su testimonio, y entre ellos también un español. Decía: la aurora boreal que se observó en Madrid, o por mejor decir en España, la noche del domingo al lunes de la semana pasada, ha sido ostensible en toda Europa, a juzgar por las noticias que nos llegan de París.
El diario de Bruselas ha hecho observar que en el mismo día se hicieron visibles varios fenómenos curiosos de la física del globo. Al mediodía del domingo, la aguja magnética empezó a sufrir impresiones violentas y las líneas telegráficas en Ostende, Amberes, Londres, París y Berlín y el cable submarino entre Ostende y Donores dejaron de funcionar. Aquellos días, los instrumentos de medición del Observatorio Astronómico de Kew, al sur de Inglaterra, donde se realizaban, entre otras cosas, estudios sobre los campos magnéticos, se volvieron locos. Sencillamente era cuestión de tiempo que algunos científicos empezaran a atar cabos con los acontecimientos que habían ocurrido, y eso se dio en aquellos días de septiembre de 1859. Todo apuntaba que había una relación directa entre las alteraciones magnéticas, las auroras boreales, los cortocircuitos, la interrupción de las comunicaciones, las brújulas, aunque pasaron un par de años para hacerlo 100% público y decir que esas llamaradas solares que vio Carrington fueron las causantes de este desastre en todo el planeta. Pero esta tormenta ya empezó a cambiar a la mente de muchos científicos. Ya vieron que el Sol era más peligroso de lo que se pensaban y que tenían que estar muy alerta a las tormentas solares. Y es que tormentas solares ha habido muchas. Tormentas solares hay casi cada día, ya se pueden medir, se pueden ver, pero normalmente el escudo de la Tierra hace que no lleguen. El escudo de la Tierra hace que esas emanaciones del Sol no penetren 100% en la Tierra. Estas llamaradas se dividen en 5. Se llaman G1, G2, G3, G4 y G5. Ahora mismo, cuando estoy grabando este programa, una llamarada solar G3 puede impactar la Tierra o ya ha impactado. Vamos a ver que normalmente solo se va a notar en sistemas GPS. En otras comunicaciones no se va a notar porque la Tierra hace como de escudo, pero en satélites y sistemas GPS sí que se puede notar. Y esto es el G3. Si fuera un G5 y penetrara más en la Tierra, sí que tendríamos problemas de comunicación con móvil y muchísimas cosas más. Y es que para que os hagáis una idea, me pondré un poco más científico. Una tormenta solar es un gran cambio en el entorno espacial provocado por una enorme erupción en el Sol. Esta erupción expulsa al espacio miles de millones de toneladas de materia solar, a velocidades de hasta 3.000 kilómetros por segundo. Estas nubes de plasma expulsadas del Sol se denominan eyecciones de masa coronal y son la forma más severa de meteorología espacial. Para que las CME, las eyecciones de masa coronal, se tienen que producir las llamaradas solares. Estas llamaradas son grandes y repentinas emisiones de energía electromagnética al espacio. Se producen desde una región muy activa del Sol y viajan a la velocidad de la luz. Apenas tardan 8 minutos en llegar a nosotros. ¿Eso qué significa? Que no tendríamos tiempo si llega una llamarada solar muy fuerte, prácticamente en hacer casi nada. Y ¿qué ocurriría? Si la tormenta solar, si las radiaciones que emite el Sol, si las llamaradas solares llegan a la Tierra, normalmente la magnetosfera hace que todo esto se vaya a los polos, y por eso es ahí donde más
auroras boreales se ven. Pero ¿qué ocurriría si pasara la magnetosfera y se impactara directamente en la Tierra? La mayoría son pequeñas y casi nunca pues afectan directamente a la Tierra. Se cree que el Sol cada vez está aumentando mucho más su actividad y el próximo máximo solar que se prevé está pronosticado en 2025. Es en el momento donde habrá muchas más tormentas solares que las que ha habido hasta ahora. ¿Y qué consecuencias puede tener? Hoy en día las consecuencias serían devastadoras, haciendo que las telecomunicaciones, primero los satélites, si hubiera una tormenta muy fuerte solar que llegara a la Tierra, los satélites se destruirían seguramente, no habría comunicación, en según qué zonas el calor sería extremo. No siempre dicen los científicos que una gran tormenta solar, aunque parezca muy fuerte, aunque fuera una gran tormenta muy grande, no siempre puede ser muy fuerte. Eso dicen los científicos. Pero si juntara una gran eyección de masa solar, de tormenta solar, de rayos, si eso, digamos, para hacerlo fácil, el ejemplo, el Sol, en vez de hacer la Tierra una bomba solar, una gran cantidad de rayos y llamaradas solares, sería devastador. Se producirían incendios de repente, no habría comunicación, en algunos lugares los grados subirían muchísimo, los aviones, habría accidentes de aviones, habría fallos en la electricidad y entraríamos en una época, hasta que se arreglara todo, de oscuridad, no habría luz y sería prácticamente como si fuera un apocalipsis. Seguramente son eventos muy extraños que no han pasado muy pocas veces, pero sí que habría más radiación, habría peligro para la salud de toda la gente que estuviera y los costes económicos serían, eso sí que sería imposible de prever. Básicamente estaríamos durante meses a oscuras y, como he dicho, sin electricidad, sin comunicaciones. Esto estoy hablando hipotéticamente de una gigantesca tormenta solar que impactará en la Tierra. Lo que sí no haría, que es curioso, sería matarnos directamente. O sea, no nos quemaríamos, ni nos pasarían, ni los marcapasos fallarían, o sea, no moriríamos directamente por las llamadas solares que estuvieran en la Tierra. Pero sí que, si estás en un ascensor, si vas en avión y falla, sí que causaría muchísimas bajas, muchísimos muertos, y sería una catástrofe. Tampoco matarían animales. Volveríamos seguramente a una edad, a un momento como hace 200 años. Tendríamos que empezar de cero con toda la tecnología, arreglándolo todo. Me imagino que tardaríamos un par de años en tenerlo todo como era antes. Pero sí que hay que ir con cuidado, hay que estar atento al sol. Se creía antes que la Tierra volvería a una edad de hielo, y es todo lo contrario. Hace décadas se creía que cada vez haría más frío, haría más tormentas de nieve, y es todo lo contrario. Se está calentando un montón la Tierra
los mares, el sol cada vez es más potente, se prevén tormentas solares dentro de un par de años mucho más fuertes y estamos volviendo a una época de calor, a una época de tormentas solares y parece que estamos volviendo al infierno. Empezó la Tierra con agua, con mares, con heladas, con nieve. Y la Tierra acabará. Seguramente nosotros no lo veremos, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Pero la Tierra acabará calentándose, quemándose y siendo un lugar que prácticamente sería inhabitable. Yo creo que ocurrirá eso. Cada año hará más calor. Cada año los grados subirán de temperatura. Los grados subirán, serán más fuertes. En Europa ya estamos subiendo con olas de calor. Estamos llegando a los 47 grados. En India 50 y algo, 58. Y esto no hará más que seguir y seguir subiendo. Y encima esta humedad que hay en el mundo, que hay en la Tierra, hace que las tormentas sean más impredecibles, más severas, más fuertes y causen más daños. Tengo que decir, a modo de opinión personal, porque podemos estar hablando de cambio climático, se podía hablar que el ser humano se ha cargado el mundo, con todas las fábricas, todo lo que hemos echado, perdón por la expresión, de mierda a la tierra, a los mares y a la atmósfera. Se podía hablar de que es culpa del ser humano, pero yo creo que el ser humano no hace, ni es el protagonista, ni el causante de estas increíbles olas de calor. Yo creo que la Tierra tiene ciclos, creo que la Tierra tiene épocas de heladas, tiene épocas de frío, de nieve, frío extremo, calor extremo. Y ahora nos está tocando la época de calor extremo. Sí que es verdad que si mejoramos, si estamos muy pendientes del cambio climático, si ayudamos al cambio climático a que mejore, estas llamaradas no llegarán a la Tierra. Pero sí que yo creo que es una cosa mínima lo que el ser humano, y esto seguro que habrá gente que no opine lo mismo, esta es mi opinión personal, yo creo que el ser humano, su intervención en estos cambios tan grandes de temperatura, en estas tormentas tan fuertes que se producen en invierno, en estos tsunamis, terremotos, es mínima. Sí que ha ayudado mucho dejar de usar aerosoles como antes, peligrosos, mejorar los coches, mejorar... Bueno, todo lo que hemos mejorado estos años sí que ha ayudado a que el cambio climático no sea tan rápido, no sea tan fuerte, pero cuando vemos estas temperaturas, cuando vemos estos terremotos, los tsunamis, las tormentas y tornados, poco podemos hacer. Somos diminutos, somos como hormigas, a merced de las tormentas y a merced de la climatología. Y eso sí, cada vez, y eso sí que me da más miedo que un ovni, que un fantasma o que cualquier otra cosa paranormal, cada vez hará más calor y cada vez hará tormentas mucho más fuertes, más cortas y más peligrosas. Gracias a todos y hasta la próxima.